Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Damos gracias a Dios por esta mañana, amén. Agradecido de Dios de poder compartir con ustedes la palabra, amén. Es un privilegio. Le damos la bienvenida a todos. Le doy la bienvenida a Dimar, que aceptó la invitación, a Joan también, que aceptó la invitación, ¿verdad? Y a Mariano, que ya es de la casa, como siempre. Y a todos ustedes, ¿verdad? En el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo he estado preparando un mensaje desde hace algunas semanas. Y yo dije, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Sí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el famoso libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Dice así en nombre de nuestro Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 990 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malalael. Y vivió Cainán después que engendró a Malalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Malalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Malalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Malalael después que engendró a Jared 830 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Seguimos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre ¿quién? Diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 707 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam
y esa fe. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de la palabra de Dios que lo he titulado Aprendiendo a caminar con Dios. ¿Aprendiendo a caminar con quién? Dios. Con Dios. Pero vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra en esta mañana. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor que Él nos puede hablar a través de ¿quién? De ella. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor y buen Dios, te damos gracias y te damos gloria. Estamos agradecidos, Señor, de ti. Estamos agradecidos, Señor, de tu palabra. Tú eres un Dios bueno y un Dios maravilloso, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Te damos la bienvenida, Señor, a nuestra reunión, Señor, dominical. En el nombre de Jesús, llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Todo lo que no venga de ti en esta hora. Toda enfermedad, todo dolor, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, proclamamos, Señor, tu señorío en este lugar. Esta es tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Este hombre llamado Enoc fue un hombre muy interesante en la palabra ¿de quién? De nuestro Dios, ¿verdad? Un hombre muy interesante en las escrituras. Cuando nosotros leemos todo este capítulo, ¿verdad? Leemos todo este capítulo, encontramos que la mayoría de todos ellos es el cementerio de los primeros seres vivientes. Se habla de muerte, ¿verdad? Pero entre ellos resalta ¿quién? Enoc, ¿verdad? Entre ellos resalta ¿quién? Enoc. El cual dice la palabra de nuestro Dios, que no murió. ¿Que no qué? Que no murió. Que no murió. Entonces, este personaje que encontramos en el capítulo 5 de Génesis y en el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice la escritura que este hombre fue ¿qué? Traspuesto, llevado para no ver muerte, ¿verdad? Y antes que fuera traspuesto o llevado, él agradó ¿a quién? A Dios. Él agradó ¿a quién? A Dios. Entonces, hermano, ¿cómo es que este hombre aprendió a caminar con Dios? ¿Cómo este hombre aprendió a andar con el Señor? Y no solamente aprendió a andar con el Señor, sino que aparte, este hombre fue profeta. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién le dijo todas estas cosas? Para que este hombre caminara con Dios y para que este hombre profetizara la venida del Señor también. Nosotros pensamos que esta gente, como no tenía internet, como no tenía celulares, como pensamos que no tenían ciertas tecnologías, eran personas ignorantes. Pero no es cierto eso, hermano. Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Imagínense la magnitud de la sabiduría de este hombre y la inteligencia de este hombre. Que aunque algunos en la teología dicen que la primera época o dispensación es la era de la inocencia, yo la llamo la excelencia, la perfección, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios le dijo, ponle los nombres a todos los animales. Estaba hablando de un individuo que tenía una capacidad de inteligencia muy grande.
Entonces, fíjense algo muy interesante. Me puse yo a investigar, ¿verdad? Y a escuchar y a leer las escrituras. Y Enoc fue séptimo desde Adán, ¿cierto? Fue séptimo desde Adán. Y me puse yo a sacar la cuenta y a sacar la cuenta. Y dice que Adán tenía 130 años cuando engendró ¿a quién? A Set, ¿cierto? 130 años cuando engendró a Set. Y usted suma desde Adán hasta el padre de Jared. Y dice que Adán tenía 622 años. ¿622 qué? Años, hermano. Quiere decir que este hombre, hermano, estaba en la primavera de su vida porque duró más de 900 años, hermano. Más de 900 años, hermano, duró este hombre. ¿Y nació quién? Enoc. Nació Enoc, séptimo desde Adán. ¿Cómo aprendió Enoc, hermano? Hay algunas teorías, pero la que yo más creo es que este hombre conoció y anduvo con Adán. Y Adán tuvo que haberle explicado cómo todas eran las cosas cuando él no había pecado. Cuando él estaba en el Edén con Dios. Cuando Adán estaba en el Edén con Dios y caminaba con Dios. Y hablaba con Dios tranquilamente. Y le tuvo que haber dicho todas las cosas buenas que él vivió con Dios. Y él recibió esa enseñanza de Adán. Él recibió toda esa enseñanza de Adán en este caso. Entonces, este hombre, hermano, tuvo una crisis en su vida. Y se cree que después que le nació Matusalén, él empezó a buscar ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Él empezó a buscar ¿de quién? De Dios. Entonces, lo primero, hermano, que encontramos en la vida de Noé, es que este hombre caminó con fe con Dios. Este hombre caminó ¿con quién? Con fe con Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender para caminar con Dios es que tenemos que caminar con fe y confianza en Dios. Y esta es la primera forma en que nosotros agradamos a nuestro Dios. Porque dice, es imposible, dice el capítulo 11:6 de Hebreo, sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted lee los anteriores, está hablando ¿de quién? De Enoc. Entonces, nosotros debemos aprender a caminar y a confiar en Dios, hermano, con fe. Debemos aprender a caminar y a confiar en Dios con fe. Mucha gente, hermano, muchas personas están caminando, ¿verdad?, en el cristianismo sin una de las virtudes más importantes del reino de los cielos. La número 1 es el amor. Pero la número 2 y la número 3 es la fe y la ¿qué? La fe y la esperanza. Entonces, debemos de caminar por fe, hermano. Debemos de caminar por fe, tener nuestra confianza en Dios. Y esa fe que tuvo Enoc, también la podemos tener cada uno de nosotros, hermano. Esa fe que tuvo Enoc también la podemos tener cada uno de nosotros. Porque así como él la recibió, nosotros también la recibimos. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír
Y el oír por la palabra ¿de quién? De nuestro Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón a la palabra ¿de quién? De Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la palabra ¿de quién? De nuestro Dios. Como decía Martín Lutero, nuestra labor y nuestra función es llevar la palabra hasta los oídos de la persona. Del oído al corazón y a la mente se encarga nuestro Dios. Quiere decir que necesitamos empezar a ver la palabra de Dios como nuestra fuente de fe, hermanos. Nuestra fuente de confianza. Yo creo, hermano, en muchos predicadores y todo lo demás, pero mi mayor fuente de fe es la palabra ¿de quién? De Dios. No podemos equivocarnos en esto. No podemos errarnos ¿en qué? En esto. Ustedes diezman de estas cosas, le dijo el Señor. Ustedes diezman de todas estas cosas, del eneldo. Ustedes diezman del comino, de estas cosas pequeñas. Lo separan para diezmar, pero se han olvidado de lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La misericordia, le decía, el amor de Dios y la fe en Dios. Entonces, no podemos desasociar nuestra vida de la fe en nuestro Dios. El valor de la fe cristiana no está en el que cree, sino en el objeto de nuestra fe, en quien nosotros ponemos nuestra confianza. En este caso la ponemos en Dios. La dirigimos ¿hacia quién? Hacia el Señor. La proyectamos ¿hacia quién? Hacia Dios. Dios es el que lo puede hacer. Dios es el que puede obrar. Dios es el que puede ministrar. Dios es el que puede hacer cosas maravillosas para nosotros. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Usted puede agradar a todos los hombres. Y si no agrada a Dios, está descalificado. Está descalificado totalmente. Pero si usted agrada a Dios, aún hasta sus enemigos los tendrá a raya. ¿Está entendiendo? Porque usted está agradando ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de buscar y entender que para nosotros un milagro, una sanidad, una liberación, que aunque son buenas para nosotros, a nuestra vista, a nuestro entendimiento, pero la fe es el milagro en el reino de los cielos. La fe es lo que hace que Dios se agrade de usted. Y la fe es lo que hace que Dios se maraville de usted. La fe es lo que hace que Dios se asombre de usted. Y es por eso que los milagros que el Señor hizo fueron de la gente que tenían confianza en Él, que tenían su fe en Él. Y Dios, sin siquiera tocarlo, Dios les hacía el milagro. De eso se trata, caminar con fe. Mire, yo me levanté y no había luz. Yo dije, ahora no plancho. No soy tan bueno planchando. Y le dije, Señor, voy a hablar de la fe. Le dije yo. Pero la fe sin obra es muerta. Monté la mesa, puse el paño y agarré la plancha y llegó la luz, hermano. Algunos lo llaman casualidad, en otros lados no ha llegado la luz. Pero yo le creí a Dios. Porque nosotros pensamos que solamente para cosas grandes, para grandes y pequeñas, nosotros debemos tener a Dios en primer lugar. Porque Dios quiere entrar en nuestra vida. La palabra de Dios, yo estoy a la puerta, dice el Señor. No crea que se lo dice a los inconversos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y yo entraré con él y cenaré con él y estaré con él. Eso no se lo dice a los inconversos, se lo dice a una iglesia en el libro de Apocalipsis. Debemos dejar entrar al Señor, debemos dejar que el Señor obre en medio de nosotros. En todas las cosas. Si le ponemos en primer lugar, empezamos a agradar ¿a quién? A Dios. ¿O queremos agradar a los hombres?
o queremos agradar a las personas. Debemos de agradar a nuestro Dios. Yo antes, en el pasado, me preocupaba por preparar un buen sermón. Me preocupaba, me mortificaba. Pero hoy en día no. Hoy me importa que le agrade a Dios. Hoy me importa agradar a Dios y no a los hombres. Hoy me importa quedarle bien al Señor y no a los hombres. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Un caminar con Dios. Tener confianza en nuestro Dios. En que lo que nosotros oramos, en que lo que nosotros pedimos, están delante de nuestro Dios y no estar todos los días, Señor, hazme el milagro, Señor, hazme el milagro, Señor, hazme el milagro. No, sino que cuando oramos, esperamos en Dios. Señor, yo creo lo que he orado, yo creo lo que te he pedido, yo creo lo que tú me has prometido y voy a caminar en función a lo que tú me has dicho y Dios va a ver eso y Dios va a obrar a tu favor. Porque Dios es galardonador de los que le creen. Yo tengo una amiga que su hija se le paralizó la mitad de la cara. Y él me dice, Simón, ora por mi hija. Se le paralizó la cara como a mí. Y yo oré por ella. Y no pasó nada. No pasó nada. En la otra semana me dice, Simón, vuelve a orar por ella. Porque no sucedió nada. Y yo le dije, yo no voy a orar más por ella, le dije yo. Ya lloré una sola vez. Le voy a dar gracias a Dios por el milagro. Le voy a dar gracias a Dios por la sanidad. Porque él ya lo hizo. Al otro día me dijo, Simón, se le acomodó la cara. Hay que creer en Dios. Hay que creer en la oración. Hay que creer que Dios lo puede hacer. Hay que empezar a darle gracias a Dios después que de que oramos, después que hacemos esa petición a Dios, después que le pedimos a Dios, después que Dios nos ha dado esa promesa. Debemos ser agradecidos con Dios y debemos dejar que Dios obre a nuestro favor y esperar el tiempo de Dios y ser agradecidos con nuestro Dios. Porque nosotros queremos todo instantáneamente a veces. No digo que Dios no lo pueda hacer, Dios sí lo puede hacer. Él convierte el agua en vino, acelera todo. Pero también hay que esperar en quién, saber esperar en quién. En Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Esperó en Dios y estaba como muerto. Y su esposa estaba ¿qué? Estéril y estaba mayor. Pero Abraham le dio la gloria ¿a quién? A Dios. Le dio las gracias a Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios no cree que estás viejo. Dios no cree que estás estéril. Dios no cree que no se puede hacer. Cuando usted le cree a Dios, Dios hace el milagro en su vida. Dios obra a su favor. Dios ministra a su favor. Dios hace la maravilla. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios son en sí y en amén. Amén. En Dios. Pero si estamos tambaleando, oramos una cosa y hacemos otra. Ah, no, aquí hay dos personas, dice el Señor. La de fe en la mañana y la del mediodía, cuando no hay la harina o no hay el queso, empezamos a pelear y a renegar y a hacer toda clase de cosas delante de Dios. En vez de decirle, Señor, te doy gracias porque tu provisión viene en camino. Tu provisión viene en camino. Mientras Abraham subía hacia la montaña con su hijo en obediencia a Dios, hermano, del otro lado de la montaña estaba subiendo el carnero, hermano. Estaba subiendo la provisión de Dios. Cuando nosotros le tenemos fe a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, esta es la obra de Dios. Que ustedes confíen en Él, que ustedes confían y pongan su fe en quién, en Dios. Mientras usted está creyendo y obedeciendo a Dios, la provisión va a llegar a su vida. Pero queremos tener la cartera full para confiar en Dios. No. Confíe en Dios. Créale a Dios. Y esa es la forma en que agradamos a nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la forma en que maravillamos a nuestro Señor y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Mire, dos compañeros de trabajo. Me dice, Simón, no ha llegado nada. Simón, no hemos hecho nada. No hemos trabajado, no hemos vendido nada. Parece que se paralizó todo. Y me llega la muchacha que trabaja conmigo, Simón, no ha llegado nada. No, se ha paralizado todo. ¿Qué está pasando? Y yo les dije a los dos, esta es la oportunidad de creer que Dios puede obrar. Este no es el momento de nosotros dudar. Este no es el momento de nosotros quejarnos. Este es el momento de nosotros creerle a Dios, de confiar en Dios, empezar a dejar, hermano, las quejas cuando no tenemos todo, cuando no pareciera que no llegaran las cosas a nuestra vida, pareciera que no se estuvieran cumpliendo las cosas, hermano, pareciera que la enfermedad no se quiere ir, pareciera que los problemas no se quieren ir, pero ese es el momento, hermano, de nosotros confiar en el Señor y decirle, Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias, como estaba en la tumba de Lázaro, Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Necesito una resurrección en mi vida, necesito un cambio en mi vida, necesito algo en mi vida. El Señor es el único que puede traer las cosas de la muerte a la vida. El Señor es el único que puede hacer cosas que ningún hombre puede hacer. No es el hombre, no es el ser humano. Es Dios, el Señor, cuando nos acercamos a Él, sinceramente cuando nos acercamos a Él con fe, entonces comenzamos a agradar a Dios y Dios va a obrar. ¿Usted había visto una mujer como Sara, viejita embarazada? ¿Ah? ¿Ya lo había visto? En la historia, ¿dónde había visto una mujer embarazada viejita? Ay, nada, hermano. Pero si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Así no le haya pasado a nadie, así no le haya sucedido a nadie, para Dios no hay nada difícil. Entonces, hermano, necesitamos agradar a Dios. Y eso es lo primero que hizo este hombre, caminar con fe con Dios. Hermanos, y antes de ser llevado, ¿agradó a quién? A Dios. ¿Agradó a quién? A Dios. Agrade al Señor con su vida, con su oración, con su accionar. La fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Debemos poner nuestra fe en acción. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios. Debemos poner nuestra fe en acción. Y de esta forma vamos a empezar a agradar al que vive y reina para siempre. Amén. Entonces lo primero, hermano, que debemos de hacer es caminar con fe. Mire, la característica número uno de los creyentes, de los hijos de Dios, es ser creyente. Esa es la característica número uno de que antes que se llamaran cristianos, eran creyentes. Cristianos se lo pusieron los inconversos que veían a Cristo en los creyentes. Pero la característica número uno es ser creyente. No importa que seamos ministros, no importa que seamos reverendos, no importa que tengamos títulos, no importa que tengamos teología o conocimiento, hermano. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos creer a su palabra, necesitamos poner nuestra confianza en la palabra de nuestro Dios. Porque ante todas esas cosas, primero es ser creyente. Primero es ser ¿qué? Creyente. Y si yo le contara muchos testimonios, pero los testimonios son importantes porque es la obra de Dios en nosotros, pero la fe viene por el oír la palabra de ¿quién? De nuestro Dios. Necesitamos ser hacedores de la palabra de ¿quién? De nuestro Dios. Y empezar, hermanos, empezar a dejar muchas cosas. Empezar a dejar muchas cosas. Empezar a dejar las depresiones. Empezar a dejar las cargas. Empezar a descansar en el Señor.
empezar a soltar la incredulidad, empezar a soltar la incredulidad, empezar a soltar, hermanos, de confiar en los hombres y de empezar a confiar en Dios. El hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre cierra las puertas, pero Dios no, hermano. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios grande para nosotros, hermano. Si a usted le cierran una, Dios le abre 7, hermano. No está diciendo el Señor que no vamos a tener dificultad y problemas, pero tenemos la fe en Dios para confiar que Dios nos va a sacar adelante, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Necesitamos caminar con fe con Dios. ¿Cómo caminó quién? Enoc. Él escuchó la palabra ¿de quién? De Adán, de su antepasado. ¿Y la puso en qué? En acción. ¿Y agradó a quién? A Dios, hermano. Entonces, número 1, caminar con fe. Número 2, compañerismo. Número 2, ¿qué? Compañerismo, hermano. Necesitamos, hermano, tener una vida ¿de qué? De compañerismo. ¿Pero con quién? Con Dios. Y caminó Enoc ¿con quién? Con Dios. Quiere decir que este hombre se puso al lado ¿de quién? De Dios. Caminó. En el griego, peripeteo, se puso a su lado. Puso a Dios ¿en qué? En primer lugar. Tuvo un compañerismo ¿con quién? Con Dios. Dios quiere que le sirvamos. Claro que sí. Pero lo primero que Dios quiere en nuestra vida no es el servicio, porque si Dios quisiera, envía a los ángeles. Eso le hacen caso a Dios. Y eso obedecen a Dios. Y a la perfección y con poder. Sin todo lo que Dios le dice, ¿sí o no? Sin cuestionar, nada. Pero Dios quiere un compañerismo con nosotros. Lo primero que el Señor quiere con cada uno de nosotros es que nosotros nos acerquemos a Él. Es que cada uno de nosotros tengamos una relación y comunión ¿con quién? Con Dios. Necesitamos tener a Dios como a Abraham, como nuestro amigo, como nuestro compañero en toda nuestra vida, en todas nuestras situaciones. ¿Usted cree que no pasó por situaciones difíciles? Claro que sí. ¿Usted cree que esa generación era más buena que esta generación? A esa generación le cayó el diluvio, ya lo vamos a ver. Eran malos, eran apartados de Dios, no querían escuchar la palabra de Dios, no quisieron el auxilio de Dios, no quisieron el auxilio de Dios. Y sin embargo, este hombre caminó ¿con quién? Con Dios. Momentos buenos, momentos difíciles, momentos angustiosos. Él siempre iba a la mano ¿con quién? Con Dios. Iba al lado ¿con quién? Con Dios. Ese es nuestro mejor amigo, ese es nuestro mejor aliado, ese es nuestro mejor socio, ese es nuestro mejor compañero. Ese no falla, ese no hay mudanza, no hay sombra de variación en él. Él siempre es el mismo, hermanos. Debemos tener comunión ¿con quién? Con Dios. Tener una relación con Dios. No importa lo que nosotros hagamos. No importa lo que nosotros hagamos. Si primero no tenemos una comunión con Dios, lo demás no sirve, hermano. Lo demás no funciona. Por eso el Señor, en el capítulo 7 del libro de Mateo, Él le dice a la gente le sacó el currículo a Jesús, hermano. Le sacó el currículo al maestro. Y le dijo, Señor, pero nosotros echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan? Señor, nosotros hicimos milagros.
profetizamos. No eran cualquier cosita a nuestros ojos, ¿sí o no? Pero ¿qué le dice el maestro? Apartados de mí, nunca os conocí, dice el Señor. Es la palabra ginosco, que significa nunca tuvieron una relación conmigo. Nunca tuvieron una comunión con quién? Conmigo. Nunca tuvieron una experiencia personal conmigo. Y el Señor se lo reprocha. El Señor se lo reprocha y le dice, nunca tuvieron ese conocimiento de mí. Utilizaron el nombre, utilizaron muchas cosas, pero no tuvieron una comunión con ¿quién? Con Dios. Nunca, dice en el griego, nunca vivieron mi ethos, mi ética. Cristianos que juran. Y el Sermón del Monte dice que no juraréis. ¿Sí o no? Dice, no juréis. Dice el Señor. Cristianos que cuando van a ayunar, hermano, lo sabe todo el mundo. ¿Sí o no? Hay hasta competencia del que más ayuna. Y cuando ayunéis, lavate la cara y hacerlo en secreto. Y vuestro Dios, que mira los secretos, te va a recompensar ¿en qué? En público. Pero cuando salen que van a ayunar, ya lo sabe todo el mundo, hermano. Ay, qué espiritual es el hermano. Ay, poderoso el hermano. Qué sacrificio el hermano. Agradar a los hombres. Agradar a quién? Al ojo. Agradar a quién? A las personas. Nosotros estamos para agradar a Dios, hermanos. Cuando oréis, encerrados en tu cuarto, hacerlo en secreto a tu Padre, y tu Padre te va a recompensar en público, hermano. Tu Padre te va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque Dios valora la comunión, Dios valora la relación con quién, con Él, hermanos. Amén. Entonces, no podemos desviarnos de la palabra de Dios, no podemos vivir un cristianismo diferente al de la palabra de quién, del Señor, para agradar a los hombres, para que nos digan que somos espirituales. No, el hombre espiritual no busca esas cosas, hermano. El hombre espiritual busca la gloria de Dios. Busca darle la gloria a nuestro Dios, a caminar para agradar a nuestro Dios en todas las cosas que Él hace. Amén, para la gloria de su santo nombre. Entonces, necesitamos caminar ¿con quién? Con Dios. Y este hombre logró caminar con Dios, hermano, a pesar de la muerte que había visto en todas sus generaciones, a pesar de las cosas que había vivido en sus generaciones, a pesar de lo difícil que era su generación. Sin embargo, él se alió ¿a quién? A Dios. Él hizo alianza con nuestro Dios y nosotros debemos hacer alianza con nuestro Dios. Debemos aprender a caminar ¿con quién? Con Dios, a tener compañerismo con Dios. Dice la Biblia, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano ¿de quién? Del apóstol Pablo. Y en el libro de Hebreos, y Dios juntamente con ellos, dice, juntamente con ellos, hacía prodigios y maravillas en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos dejaron a Dios, pusieron a Dios a su lado y entendieron que Dios es el que hace y obra la maravilla. Necesitamos ser compañeros de Dios. Mira, hay una famosa mujer de Dios en Estados Unidos que le dio un cáncer en el hígado. Y como ella era famosa y años en el ministerio, trajo a los mejores predicadores de los Estados Unidos para que oraran por ella. A los mejores. Jesse Duplan, el otro, todo, hermano. Y siguió enferma. No se sanó. Y el Señor se le apareció a ella, dice en su testimonio. Se le apareció.
Y dice, y el Señor le dijo, siento que quieres preguntarme algo, pregúntame, le dijo el Señor. Señor, te traje a los mejores predicadores. Y no pasó nada, no sucedió el milagro ni la sanidad. Y el Señor le dijo, es que ellos no hacen milagros ni sanidades, el que las hago soy yo. Y has actuado, le dijo el Señor, has actuado peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo, porque a los incrédulos yo se lo acepto que corran atrás de un predicador, atrás de una oración, pero tú que eres mi hija, no te lo acepto, porque tú me puedes pedir directamente a quién, a mí. De eso se trata la comunión y la relación con quién, con Dios, hermanos. Debemos de poner nuestra fe en el Señor, debemos de poner nuestra confianza en Dios, debemos de dirigir nuestra mirada hacia arriba, hermano. Debemos poner nuestra mirada hacia el cielo, de donde vienen todas las dádivas buenas de parte de nuestro Dios, todas las cosas buenas de parte de nuestro Dios. Mire, hermano, a mí no me gusta pedirle a nadie. Yo soy enemigo de eso, hermano. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, yo no le pido a nadie. A nadie. Y le digo, yo te pido a ti. Pero yo no le voy a pedir a hombre. Ni me gusta que me estén usando de intermediarios, porque a veces uno tiene amigos que tienen mucho dinero y la gente cree que es que uno va. Pero yo soy enemigo de eso. Conmigo no cuenten para eso, le digo yo. Yo le pido a Dios. Y Dios es el que da las mejores bendiciones. Dios es el que da las mejores ¿qué? Bendiciones. Lo que le puede dar un hombre, no sé cuánto le puede dar un hombre, pero lo que Dios le puede dar a usted es mayor, hermano. Porque la palabra de Dios, cuando Dios abre sus manos, dice la Escritura, abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente, dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, hermano, y Dios honra la fe, y Dios honra el compañerismo de su vida, en su vida. Dios lo va a galardonar y Dios da mayor de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Sí o no? Entonces necesitamos, hermano, caminar ¿con quién? Con Dios. Necesitamos urgentemente caminar con Dios. Los soldados romanos, cuando venían las flechas, ellos cubrían su escudo con cuero y le echaban líquido, agua y todo lo demás, que cuando vinieran las flechas, esas flechas cayeran y no se incendiara su escudo. Ellos lo hacían aquí. Pero ellos tenían que tener la mirada puesta al cielo, porque a veces venían flechas que querían pasar ¿por dónde? Por encima de la cabeza, por encima. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, poner nuestra mirada al cielo y dirigir nuestro escudo cuando vengan flechas, cuando vengan cuestiones a nuestra vida. Entonces cada uno de nosotros vamos a apagar los dardos del maligno de fuego, porque tenemos la mirada puesta en Dios, porque tenemos la mirada puesta en Dios, porque tenemos la fe en nuestro Dios. Charles Spurgeon decía, si usted tiene fe, si usted tiene un poquito de fe, usted llevará su alma al cielo, decía este predicador. Pero si usted tiene mucha fe, usted traerá el cielo a su alma, decía él. Entonces necesitamos, hermanos, agradar a nuestro Dios. Necesitamos caminar con nuestro Dios. Necesitamos darle la bienvenida a Dios en nuestra vida. Necesitamos darle la bienvenida a Dios en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Necesitamos de Dios urgentemente, hermano. Necesitamos de Dios cada día más. El maestro dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe en los hombres? ¿Por qué diría el Señor eso? ¿Será que va a haber crisis de fe? ¿Será que va a haber crisis de fe? No podemos perder nuestra confianza en Dios.
Debemos de caminar ¿con quién? Con el Señor. Debemos de caminar, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He peleado ¿la qué? La batalla. He acabado ¿la qué? La carrera. Tenemos una batalla y una carrera por delante que solamente la podemos correr cada uno de nosotros individualmente, porque la salvación es un regalo individual para los seres humanos. Es un regalo de Dios para con cada uno de nosotros. Es un regalo de Dios para cada persona individualmente. Tiene que experimentar el amor y la gracia de nuestro Dios. No me voy a salvar por mi mamá. No me voy a salvar por mi papá, o porque este quiere ministerio. No, Dios no tiene nietos, Dios tiene puros hijos. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces necesitamos esa comunión con nuestro Dios, hermanos. Necesitamos esa relación con nuestro Dios urgentemente. No podemos alejarnos de su palabra. No podemos alejarnos de él. Como dice el apóstol Pedro, él dice: a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle ¿qué? Conocido en persona. Pero ahora nosotros le conocemos por su palabra, hermano. Ahora nosotros le conocemos por su ¿qué? Por su palabra. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron ¿en quién? En mí. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron en mí. Necesitamos esa relación, hermano. Necesitamos esa comunión, ese compañerismo con Dios. Yo le predicaba en Adícora a una viejita de 90 años llamada Isbelia. Hermano, le predicaba a una viejita. Y ella me dice: Simón, porque no le hablaba a todo el mundo la viejita, hermano. Cuando íbamos para allá, para Adícora, la gente también iba conmigo de aquí de Cristo de la Única Esperanza. Y Simón, hubo un aguacero que se estaba inundando todo. Se estaba inundando todo. No agarre llamada. Se estaba inundando todo y ella dice que tenía hambre. Y salió para afuera y se está ahogando. Y ella dice: Señor, ayúdame. Y dice que se le apareció un hombre como un guardia blanco. Y la agarró de la mano y le dijo: Isbelia, afligida, afligida. Le dijo el Señor: ya no serás más afligida. Ya no serás más afligida. Yo soy tu proveedor. Y la puso en la puerta de su casa y ella entró tranquila. Me dice: mi vecino empezaron a llamarme: señora Isbelia, ven, le vamos a pasar la comida para que coma. A los días le llegó su sobrina con su esposo: abuela, nosotros nos vamos a encargar de ti. La palabra de nuestro Dios dice: aunque la palabra de Dios, oye, casa de Jacob, cuando estabas en la cuna, yo estaba contigo. Y aun cuando pintes canas en la vejez, yo estaré contigo. Dios no es como nosotros que abandonamos a nuestros familiares. Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Dios siempre va a estar al cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios es galardonador de los que le buscan, hermano. Dios no se va a quedar con nada y Dios no te va a abandonar. Él siempre estará con quien, con nosotros. Pero necesitamos tenerle como aliado, necesitamos tenerle como amigo. Amén. Amén. El Señor Jesucristo le dijo: no hay mayor amor que este. No hay mayor amor que quién, que este, que uno ponga su vida por quienes, por sus amigos. Ya no les llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado ¿qué? Amigos. El Señor, para que alguien fuera llamado amigo por un maestro en la cultura judía rabínica, eso no pasaba nunca, hermano. Pero el Señor dice que su amor es un amor de sacrificio, que su amor es un amor de intimidad. Filón significa amistad, es un amor de creatividad. Nadie le llamaba amigo a su alumno, a su discípulo. Y el Señor dice: yo les llamaré ¿qué? Amigos. Necesitamos tener una amistad ¿con quién? Con Jesús. Y entender que Jesús es real. Entender que el Señor es real
y que Él está con nosotros y Él está para con nosotros. Amén. Entonces, Enoc caminó con fe, pero Enoc caminó ¿con quién? Con Dios, con compañerismo. Añadía vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto, ¿qué? Fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros, tendréis una entrada triunfal al reino de los cielos. Pero si se olvidan de estas cosas, ustedes están perdidos. Ustedes olvidaron que Dios les perdonó sus antiguos pecados, que Dios les perdonó sus antiguas maldades. Necesitamos, hermanos, tener la seguridad de parte de nuestro Dios. Amén. Tener amistad con Dios. Y lo bueno de esto, hermanos, es que no hay edades. El Señor es para con todo. Si un niño le clama, el Señor le escucha. Si un anciano le clama, el Señor le escucha. El Señor viene a nuestro ¿qué? Auxilio. Necesitamos entonces tener ese compañerismo ¿con quién? Con Dios en nuestra vida. Tener comunión con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de quién? Del Señor. El nombre de Jesús tiene poder, hermano. El nombre de Jesús tiene poder y autoridad. ¿Ha escuchado usted sobre los casos de ovnis y de abducciones y todo lo demás? Y ellos dicen que algunos que han vivido esas experiencias, cuando nombran el nombre de Cristo, eso se va, eso se paraliza, eso se acaba. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo tiene poder, porque el nombre del Señor tiene autoridad, porque nuestra vida está escondida en Dios, amén, porque nosotros le pertenecemos a nuestro Dios, amén, para la gloria y honra de su santo nombre. Entonces debemos de ser personas de fe y tener amistad ¿con quién? Con el Señor. Tercero, necesitamos, hermanos, entender y comprender que el Señor viene pronto. ¿Que el Señor viene qué? Pronto. ¿Sabe qué significa Matusalén? ¿Sabe qué significa Matusalén? Este hombre tuvo una crisis después que tuvo a su hijo. Y Matusalén, ¿sabe cómo le puso? Después que este muera, vendrá. ¿Cierto? Después que este muera, vendrá. Entonces, este profeta profetizó que iba a venir un diluvio universal y que la señal era la muerte ¿de quién? De Matusalén. ¿Era la muerte de quién? De Matusalén. Y si usted suma, ¿verdad? Si usted suma las dos fechas de los antepasados de los padres de este caso de Matusalén más arriba, vio que este hombre, estos suman 300 y algo, 369 si no me equivoco, porque Matusalén vivió 969 años, fue el hombre que vivió más en la tierra. Y ya sabemos por qué vivió tanto y más que los demás. Porque Dios, hermano, es un Dios de amor. Amén. Dios es un Dios ¿de qué? De amor. Pero si solamente predicamos eso, tenemos un problema. Porque Dios no solamente es un Dios de amor, sino es un Dios de justicia y de santidad. Si predicamos solamente el amor de Dios, entonces estamos diciendo una media verdad. Necesitamos predicar el mensaje completo. Es verdad que Dios es un Dios de amor.
Y es un Dios de misericordia. Y es un Dios de longanimidad, que tiene paciencia para con el hombre. Porque dice el apóstol Pedro que desde la creación no hemos visto nada. Desde la creación del mundo no hemos visto su avenimiento como tal. Y todas las cosas están iguales. Pero el apóstol Pedro dice que este retraso del Señor es porque el Señor quiere salvar a muchas más personas. Es porque la misericordia de Dios se ha extendido. Es porque el amor de Dios se ha extendido. Es porque Dios tiene misericordia de las personas y el Señor ama a las personas. El Señor tiene paciencia de las personas. Y esa generación, Dios les estuvo hablando. Dios les estuvo esperando. Dios les extendió su misericordia. Dios hizo un medio de gracia para que no se perdieran. Sin embargo, se burlaron. Esa generación. No quisieron el auxilio de parte de nuestro Dios. No quisieron la misericordia de parte de nuestro Dios. Y usted está entendiendo por qué Matusalén fue el hombre que vivió más en esta tierra. Precisamente porque Dios extendía su misericordia sobre ellos. Pero ellos rechazaron el amor de nuestro Dios, hermanos. ¿Rechazaron a quién? A Dios. Y ahí entra en acción la justicia de quién? De Dios, hermano. Ahí entra en acción la justicia de Dios, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Que en el año 600 de la vida de ¿quién? De Noé. Empezó el diluvio ¿sobre quién? Sobre la tierra. Y el Señor le dijo, entra Noé con tus hijos, con tu esposa y con las esposas de tus hijos. Y el mismo Dios cerró la puerta, hermano. ¿El mismo Dios cerró qué? La puerta. Y empezó a caer agua, empezó a llover, hermano. Y esa gente perecieron todos. Si usted suma los 300 de los padres, 369 más los 600 de Noé, dan 969 años, hermano. Ahora entendemos por qué Enoa el profeta le puso Matusalén a su hijo. Cuando él muera, vendrá. Cuando él muera, ¿vendrá quién? El diluvio, el juicio de Dios, hermano. Ellos no quisieron escuchar, ellos no quisieron el auxilio de parte de nuestro Dios y perecieron en la justicia de nuestro Dios. Entonces, hermano, nosotros, el Señor no ha venido por una razón. Porque el Señor quiere salvar a las personas. Porque el Señor ha extendido su misericordia. Pero el Señor viene pronto. Tenemos años diciéndolo. El Señor viene ¿qué? Pronto, hermano. Y este hombre caminó con Dios, con fe. Este hombre fue compañero de Dios. Y hubo un momento en su vida que desapareció. Porque Dios se lo llevó, hermano. Y así mismo cada uno de nosotros, este hombre profetizó que el Señor vendrá con sus millares y decenas de santos a esta tierra. El Señor vendrá pronto y no ha venido, es por la misericordia de nuestro Dios, pero Él va a venir pronto y sea que nosotros vivamos, como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados para recibir a quién, al Señor en el aire. Y si estamos muertos, los muertos resucitarán, escucharán su voz, resucitarán, se levantarán de entre los muertos. Entonces, hermano, Dios quiere que estemos preparados. Dios quiere que estemos ¿qué? Preparados. ¿Para qué? Para su venida, para su encuentro. Cuando Él aparezca, ¿quiénes serán los mayores beneficiados? ¿Quiénes serán los mayores beneficiados? Los que creen, los que caminan con Él, los que confían en Él.
No los que ponen su mirada en la tierra, sino los que ponen su mirada en ¿quién? En Dios. Serán los mayores beneficiados de parte del Señor. Es por eso que cada uno de nosotros debemos poner nuestra mirada hacia el cielo, de donde viene nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Necesitamos, hermanos, caminar ¿con quién? Con Él. No había Biblia, no había testamento, no tenía la escritura como tal, tenían la palabra ¿qué? Oral. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro favor. Hoy tenemos la palabra de Dios disponible. Y no podemos, hermanos, jugar con la misericordia de Dios. No podemos jugar con el amor de nuestro Dios. No podemos jugar, hermanos, con la longanimidad de nuestro Dios. No podemos pensar de esa manera. Debemos de aprender a caminar con el Señor. Debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Balaam era un profeta, ¿sí o no? Era un profeta. ¿Se acuerdan de Balaam? Era un profeta. Pero iba por un sitio cerrado. Y el burro tenía más discernimiento y era más espiritual que Balaam. Vio al ángel del Señor. Vio al ángel de Dios. Este hombre iba por un mal ¿qué? Camino. No estaba caminando de acuerdo a quién, a Dios. Quería alquilarse para maldecir. Quería venderse por dinero, por dones, por talentos, por dinero, para profetizar en contra del pueblo de Dios. Y el ángel se le apareció en un camino y el burro lo pegó contra la pared y le presionó la pierna varias veces. Y Dios permitió que el burro hablara. El hombre lo azotó, hermano. Lo azotó. Y si tuviera una espada, te mato aquí mismo. Y el burro le dijo, toda la vida te he servido, chico. Y ahora me quieres matar. Si no fuera por ese burro, hermano, lo mataba el ángel. Lo mataba el ángel. ¿A cuántos el Señor tiene que presionarnos la pierna para que veamos que estamos caminando mal? ¿A cuántos el Señor tiene que lanzarnos, presionarnos para librarnos de lo malo, para librarnos de la muerte? No es un capricho de parte de nuestro Dios. Se llama la misericordia de nuestro Dios. Y no podemos jugar con su misericordia. Su gracia no es para que tengamos una licencia para pecar. Su gracia es para caminar encima del pecado, para la gloria y honra de su santo nombre. Necesitamos empezar a caminar con Dios. Yo prefiero que usted se ponga bravo en esta mañana, pero que se vaya con Dios. Y se ponga molesto conmigo. Pero que se vaya con Dios, que nos vayamos con Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, amar la venida del Señor. Dice que debemos amar ¿qué? La venida del Señor. No en depresión la venida del Señor, hermanos. Ya no aguanto más, Señor. Ven pronto. No, hermano, eso no es amar la venida del Señor. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Usted todo lo puede en Cristo Jesús. Usted en Dios puede asaltar muros. Usted en Dios puede hacer proezas. Amén. Usted en Dios por la fe, 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 por la fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, por la fe, por la fe. Y estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que nosotros entendamos que si ellos lo lograron, nosotros también lo podemos ¿qué? Lograr con Dios. Amén.
para la gloria y honra de su santo nombre. Yo me puse a investigar la palabra peripateo, caminar. Y yo escribí aquí. Dice que debemos de caminar en una novedad de nueva vida. Romanos 6:4. Que debemos caminar según el Espíritu. Que debemos caminar en honradez. Que debemos caminar en fe. Que debemos caminar en buenas palabras. Porque hay cristianos, hermanos, que son... Mejor no hablamos de ese tema, hermano. Dicen grosería todo el día, hermano. Y con el cuento que Dios me lo perdone. Bajan a la sin hueso de la cruz, hermano. A la lengua, pero eso lo sueltan completo. Eso parece una anaconda. Nosotros estamos llamados para bendecir. Para bendición. Para hablar cosas buenas. Para hablar, edificar. Para bendecir a otros. Amén. En buenas palabras. Dice en amor. Efesios 5:2. Debemos caminar en ¿qué? En amor. Yo muestro, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló de los dones y habló de los ministerios. Y el apóstol Pablo dice, os muestro un camino más excelente, le dice el apóstol Pablo. Dice, yo les muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo le dijera a los montes muevan y se mueven y no tengo amor, de nada me sirve. Si entregara mi cuerpo al fuego y no tengo amor, de nada me sirve ese sacrificio. Lo que vale es el amor de Dios. Amén. Que nuestro motivo sea por el amor a nuestro Dios. Amén. Si diera todo mi dinero, dice, y no tengo amor, lo que vale Dios son las intenciones. Y esas intenciones deben ser unas intenciones de ¿qué? Dirigidas por el amor de nuestro Dios. Dice que debemos de caminar en sabiduría. Debemos caminar en sabiduría. Debemos de caminar según los mandamientos del Señor. La palabra peripeteo, caminar. ¿Cómo sabemos que estamos caminando con Dios? Cuando estamos aplicando todas estas cosas en nuestra vida. Cuando estamos caminando ¿con qué? En novedad de vida, en amor, en honradez, con buenas palabras, en sabiduría, en santidad. Negativamente, se habla de la palabra peripeteo negativamente. No debemos caminar según la carne. No debemos caminar según ¿qué? La carne, hermano. No según la manera de los hombres, dice la palabra de Dios. No según la manera de ¿quiénes? De los hombres, porque en Efesios capítulo 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Quiere decir que trató primeramente ¿con quién? Con nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Corríamos en la misma dirección que los demás. Y el Señor nos sacó de esa corriente según el espíritu. Destruyó el espíritu que operaba en contra de nosotros. Nos sacó de la corriente y nos limpió de nuestros pecados y delitos, hermano. Eso se llama la gracia ¿de quién? De nuestro Dios, hermano. No debemos seguir a la manera de los hombres. No con astucia, hermano. ¿No con qué? El evangélico más vivo, no lo he escuchado, ese evangélico es vivo. Ese evangélico es mañosito. Ese evangélico es tramposo. Mejor no hablemos de eso, hermano. Los malos testimonios. Yo una vez metí la mano por un amigo, hermano, que era fabricador. Y yo conocí al dueño de una empresa, que era amigo mío. Y le digo, varón, ayúdame con un hombre allá que quiere trabajar y esto y aquello. Ay, hermano, mejor que no, yo pasé una pena. ¿Cuál es? Me dijo. ¿Cuál es, Simón? Es aquel que está allá, por allá. Ese es el más guerrillero. Ese es el más grosero y peleador de todo. Y ese es cristiano, me dijo.
Dios te bendiga, ahora le digo. Malos testimonios, hermano. No digo que usted no tenga errores, no digo que yo no tenga errores ni equivocaciones, pero nosotros somos sal y luz del mundo. Amén. Para la gloria de su santo nombre. Y si usted, no estoy diciendo que no podamos errar o equivocarnos, porque todos erramos. Y en este nuevo caminar, primero gateamos, después empezamos a tambalear caminando, pero después caminamos con Dios. Amén. En el nombre poderoso del Señor, porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Lo importante es agarrarle las manos al Señor, y el Señor va a ir contigo siempre. Amén. Para la gloria y honra de su santo nombre. No por vista. No debemos caminar ¿por qué? Por vista, hermano. Sino ¿por qué? Por fe. Y el justo por la fe ¿qué? Vivirá, hermano. Vivirá. No por vista. No por lo que vemos, hermano. Debemos de hacer como hacían los antiguos, como mirando a quién, al invisible, hermano. Y dice, no en la vanidad de la mente. No debemos caminar en la vanidad de qué? De la mente. No desordenadamente. No desordenada ¿qué? Mente. No desordenadamente. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. No te quemarás, ni la llama arderá en quién? En ti. El apóstol Pablo dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿He guardado qué? La fe. Debemos de guardar nuestra fe siempre. Mantener nuestra fe en Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a vencer en este mundo. Y vamos a tener las mejores bendiciones de parte de Dios en este mundo. Amén. Aunque no le servimos por las bendiciones, sino porque le amamos ¿a quién? A Él. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie.